Buenas noches. Vamos a hacer este video para hablar sobre los dobles genéticos más negativos que podría existir entre todos los dobles genéticos que podríamos tener. Ojo, no hay personas que tienen uno solo, muy pocas, o dos o tres y nada más. O por ahí tenemos muy poca información y no sabemos de dónde deriva todos esos patrones. ¿Ok? Pero ¿cuáles son los más negativos? Bueno, esas preguntas me hicieron y las quiero dejar grabadas como para algunos enviarles el video y para que no se me escape nada. Los más negativos, en mi opinión personal, ¿no? Personal, son los heredados dobles genéticos por nombre. ¿Por qué? Porque es como un copyright. Porque a mi hijo le pongo tal nombre igual que el papá, igual que el abuelo, igual que el bisabuelo. Entonces está Carlos I, Carlos II, Carlos III, Carlos IV. Y mi hijo será el Carlos IV, de la cuarta generación. Entonces va a heredar por 4 Carlos toda la descendencia genética de herencia masculina, linaje masculino, toda la cadena completa. Se la va a comer completa. Así que va a ser Carlos I, va a ser Carlos II, va a ser Carlos III, va a ser Carlos IV. Va a ser todos los Carlos juntos, paralelamente a lo que él vino a hacer. Quizás no iba a ser Carlos. Pero tú decidiste, porque tú eras la doble, como naciste mujer, entonces tú no continuabas, no sigues el linaje, por lo tanto le pusieron a tu hermano, pero como soy yo también doble genético por fecha, a mi hijo le pongo Carlos. Pobrecito. Bueno, le pongo Carlos a mi hijo también. Por lo tanto, viene con toda esa carga genética. Entonces sí, es una connotación en parte muy negativa. No hay personas perfectas, no somos perfectos, y no hay connotaciones ni personas totalmente programadas en forma perfecta. No, toda la vida entera es un aprendizaje. Todo es para aprender. Es más, de las personas con las connotaciones más negativas que hay, van a salir los mejores, las mejores personas más fortalecidas que pueda haber, o las personas que se tiraron al abandono y se hundieron. Una de dos, o te comes al mundo o el mundo te come a ti. Una de dos, o salir con anticuerpos, anti todo, o te hundís en la tierra porque todo te quiso aplastar, o te sientes así. Hay una gran diferencia que eso pase, con una gran diferencia a que eso siento que pasa. Posiblemente simplemente siento que eso pasa, que es lo que normalmente ocurre y dicen, creo que tengo un ataque de pánico. No estás en un ataque de pánico posiblemente, estás en una crisis personal. Tienes que pensarlo antes de medicarte demasiado. Bueno, volviendo al tema, no nos salgamos del hilo. Las connotaciones más negativas que hay. También tenemos otros casos, no solo por nombre. En el caso de, como habíamos mencionado, casos de suicidios, personas que han muerto antes de tiempo en tu línea de vida, vamos a hablar vertical. Mamá, papá, abuelos, bisabuelos. Y por otro lado, por ejemplo, murió a los 30. A los 30 te pusieron el mismo nombre. A los 30, en la misma fecha, conozco muchos casos de esos herederos dobles genéticos por fecha de muerte, o sea, la fecha de muerte del abuelo, por ejemplo, y con el mismo nombre tienen un accidente. Solo que en este caso se salvan, porque la tecnología avanzó, porque fueron muchas cirugías, porque hicieron trasplante de, qué sé yo, vamos a decir, pusieron platino en las vértebras dorsales cuando tienen que apretar la médula espinal, que es lo más lógico, antes te hubieras muerto. Hoy en día puedes salvarte, pero quedas de la cintura para abajo sin caminar, sin mover y sin sensibilidad.
¿De dónde viene eso? Decimos, no chocó contra nada, pero volcó, tuvo un accidente. Esas connotaciones, por esas fechas en particular, son muy importantes. Por eso siempre les digo, no pongan el nombre. Porque esas situaciones que muchos dicen, maldiciones generacionales, no. Hay una forma de prevenirlas y son estas. Por eso yo los veo como los más negativos, tanto por nombres como por fecha de defunción. Y más cuando se casan, o sea, hay que preguntarnos qué fecha de defunción. Aparte, por más que programes tu nacimiento, si tiene que adelantarse, porque hay algo que arreglar, se va a adelantar, porque lo tenés que arreglar. Y si no lo arreglas, se va a buscar la manera de nacer en una fecha en la que te muestre que realmente tenías que solucionarlo. Así que mejor soluciona todas tus cuestiones primero y luego ten un hijo. Es lo más sano. Y si ya los tienes, tienes que tener en cuenta que estas situaciones ocurren y que queremos lo mejor para nuestros hijos. Y quizás simplemente están heredando programas y patrones. No es que están mal nuestros hijos. A veces simplemente no nos estamos viendo nosotros. Ellos están bien, solo que nos están mostrando algo que no estamos viendo porque la vida entera es un espejo. Hasta mi gata es mi espejo. Reniego todo el día con una gata y tiene problemas de codependencia. Porque yo quiero ser totalmente libre todo el tiempo. Ella me muestra que no están así. Pero bueno, es una gatita. No es como un ser humano, ¿viste? No podemos entrar a debatir el tema. Pero lo debatimos. No estoy loca. Aunque sí, un poquito. Me reí solo, pero... De los más negativos que hay, tenemos dobles, entonces por nombre, y tenemos dobles genéticos, también por fecha de defunción, que no es un tema muy bonito de hablar, pero necesario, ¿sí? Queremos lo mejor para los demás, pero también queremos entender la historia, cosa que la sepamos afrontar. Y si no la quieres afrontar, tarde o temprano lo vas a tener que hacer. Así que mejor lo afrontamos con la mejor actitud. Nos va a doler un ratito, unos días, unos meses. Después pasa. Vamos a salir más fortalecidos de esa situación. Y nuestros hijos también. Nuestros papás también, porque también estamos sanando a papá y a mamá. ¿Ok? ¿Qué otra connotación negativa tenemos? Bueno, también ocurre en el caso de las mujeres, cadena de mujeres. Mi abuela María, mi mamá María, yo María por ende, y obviamente tiene que continuar como María mi hija y es la cuarta generación. ¿Qué voy a hacer? ¿Le pongo María o no? Porque hay por lealtad familiar, así se llama, por lealtad de familiares, tiene que continuar las Marías, ¿no? Si no se acabó la historia. Entonces no le estoy dando autenticidad. Entonces seguro van a ser una rebelde porque te va a decir, aquí se acabó todo. Yo no voy a hacer lo que tú digas. Más probable que se cambie el nombre, se cambie el género y todo el mundo no entiende por qué hace eso. Te está mostrando que ya no más Marías. Se acabó esa historia por lealtad familiar. Aprendamos de los demás y aprendamos de nuestros espejos. Entonces nuestra vida va a ser más sencilla de afrontar y más simple de entenderla si entendemos a los demás. Y normalmente nuestro pequeño entorno es nuestro espejo. Y a pesar que nos hace generar muchísimo, porque lo más cercano y lo que más nos refleja y lo que nos saca de nuestras casillas, nos está enseñando algo. El tema es qué nos está enseñando, ¿no? Lo que no estás viendo, eso te está enseñando. Tiene un síntoma, primero pregúntate si es un niño o un bebé, ¿qué es lo que sucede en ti? Lo que sucede en ti lo estás reflejando en tu hijo. Cuidado con las proyecciones, son muy importantes. Muy buenas noches, ahora sí les deseo un excelente domingo
en descanso, en paz, bendiciones infinitas para todos. Y todos estos temas que parecen un poco medio tediosos, porque si no hablamos de todo paz y amor y no es tan así la vida, ¿no? Hay que afrontar las situaciones con la mejor óptica posible, pero también hay que aprender. Hay que entenderla. Y hay que ser valientes. Todas estas situaciones son para que nosotros crezcamos. Porque si nosotros no crecemos, ¿a quién queremos hacer crecer? No te va a crecer ni un arbolito si tú no creces. No te va a salir ni una semilla. No vas a hacer crecer ni un bebé. Nada va a crecer. Entonces empieza por nosotros, después sigue por los demás. Empieza en nosotros cuando queremos que el entorno cambie. El cambio empieza en nosotros. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Pero primero, escucharnos nosotros personalmente. Una de las maneras más simples que hay de escucharnos nosotros, por mucho me preguntan, ¿y cómo hago para meditar? No es sí o sí tienes que estar sentado, en cuclillas, en silencio. No. Por ejemplo, a mí me pasa que puedo meditar caminando, me concentro tanto que sinceramente no escucho a nadie. Si alguien me habla, que me grite. O me voy a tomar un café, no existe nadie. Solo tu respiración tiene que ser constante. A muchos les hago este pequeño ejercicio que es poner la mano en el pecho, respirar profundamente, soltar totalmente los hombros y con la mente identificar qué siento. Me estoy preguntando a mí mismo, ¿qué siento? No le pregunto a nadie, a mí mismo. Porque primero, si yo no sé, ¿qué explicación quiero darle al otro? Así que vamos a hacer ese pequeño ejercicio. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me duele? ¿Qué no? Capaz que te dé un ratito de nostalgia. Un ratito. Después te pasa. Pero es una manera de ir conectando con vos mismo. Así vas entrando en el mundo de lo que se llama meditación. No todo es sí puedes caminar y estar meditando, puedes estar sin actividades y estar meditando. Es según qué conexión tengas con vos mismo. Muy buenas noches. Ahora sí los saludo. Que descansen.